¿Le parece bien cómo está manejando Alberto Fernández esta crisis? Me parece razonable y sensato. Ha tenido, digamos, decisiones que tienen que ver fundamentalmente con el tema sanitario y esta política implica restricciones. En mi opinión, hoy entró mucha gente a la ciudad de Buenos Aires, se movieron muchos autos y indudablemente algo hay que ajustar. Me parece que hay que trabajar más fuerte con la fuerza de seguridad para poder cumplir, digamos, con el plazo fijado por el gobierno, ¿no? En el conurbano, por ejemplo, la situación lo preocupa. Bueno, Morales el otro día dijo que iba a ser ese un polvorín, algo así dijo, ¿no? Yo no me parece bueno, me rebota mucho ¿El sonido? digamos, el micrófono, el sonido, sí. A ver si No lo me podemos parece corregir. bueno plantear declaraciones exageradas o altisonantes. Me parece que hay que tratar de actuar con mucha racionalidad y con mucha responsabilidad en esta hora. Me parece también bien o positivo que el presidente haya priorizado la salud, pero me parece que hay que abordar el tema económico. El tema de la economía es un tema que hay que pensar en el 31, hay que pensar en las empresas que generan empleo, las que pagan sueldos, las que tienen obligaciones impositivas. Me parece que la AFIP debería estar previendo algunas medidas desde el punto de vista del cumplimiento de obligaciones que, si bien son en junio, implican, digamos, decisiones que tienen que ver con la vida del mundo empresario, de la economía real, de la gente que trabaja. Ahora, ¿cómo se Eso hace me para parece que es importante. ¿Cómo se hace Y para parar a les la termino sociedad? esta... Sí, ¿cómo no? No, y me parece que el Congreso Nacional, en el año 2001-2002, elaboró una legislación de emergencia realmente muy interesante, muy importante. Hoy se mencionó el tema desalojos, alquileres, reacomodamiento de plazos en términos de créditos hipotecarios. Hay una gran experiencia en materia de legislación de emergencia. 2001-2002 fueron años muy complejos. Hay que cuidar a los empresarios argentinos y hay que tratar de preservar los activos de las empresas. No va a ser cosa que se produzca un proceso de quiebre, de concursos preventivos. Me parece que hay instrumentos que hay que empezar a pensar desde el punto de vista ya del mediano plazo en términos del mantenimiento de las empresas, de la gente que hace un esfuerzo, que tiene contratado trabajadores, personal, que paga sueldos. Me parece bien las medidas dirigidas a los sectores pobres, pero hay que tener una mirada más integral. Yo creo que el presidente debería estar analizando esto con... De hecho, algunas medidas parciales o fragmentadas se están tomando y me parece que hay que profundizar este tema. Y si hay necesidad de convocar al Congreso, el Congreso también tiene la obligación de sesionar. Son funcionarios públicos y me parece que en el escenario actual los ejemplos son fundamentales. Me parece, el vacío me parece que es totalmente inconveniente para el país, ¿no? ¿Usted se refiere, por ejemplo, a rebajas impositivas para las empresas? Me refiero a un conjunto de medidas que indudablemente hay que ir pensando también en los distritos y en las provincias, en términos de obligaciones impositivas, ABL, ingresos brutos. Digamos, la carga impositiva que tiene el mundo del trabajo, el mundo empresario, no se soluciona solamente con la eliminación de aportes patronales, sino que requiere un conjunto de medidas mucho más amplias. Y reitero, hay que mirar la ley de quiebras. Yo creo que una de las herramientas más interesantes es ampliar el crack-down a todas las empresas productivas, no solamente para, como rige ahora, para las empresas de bienes culturales. Hay que evitar que los empresarios argentinos pierdan sus empresas, cierren la fuente de trabajo y se provoque una situación realmente muy crítica en el proceso económico. Por supuesto que hay que atender el tema de la salud, me parece muy bien las medidas estas precautorias, preventivas, pero bueno, en algún momento va a haber que abrir y cuando se abra
va a empezar a moverse la rueda de la economía, los empresarios van a tener que pagar sueldos, y ahí es donde tiene que estar el Estado. En Estados Unidos se van a poner 50.000 millones de dólares en el mantenimiento de la actividad económica. Es cierto que Argentina tiene problemas económicos, tiene problemas de deuda, aunque este tema me parece que va a obligar a que el mundo se reconfigure. El Fondo Monetario hoy y el Banco Mundial hicieron una declaración conjunta diciendo que hay que ayudar a los países emergentes que tienen deuda para prorratear, prorrogar los plazos. Me parece que este tema puede ser positivo en el plano de la renegociación de la deuda. Pichetto, Daniel Santa Cruz lo saluda, ¿cómo le va? Bueno, positivo no hay nada, pero de todas maneras... Está bien, quedó claro. Digo, quedó claro cuál es el sentido de mis palabras, ¿no? Pichetto, hace horas nada más en Chile anunciaron no solo el toque de queda a la noche, sino que la cuarentena es absoluta, sobre todo en Santiago, ¿no? Donde se concentra gran parte de la población chilena. Sí, es el pico, sí. Uno ve países vecinos que también están trabajando y van por ese lado. Es inevitable que nosotros vayamos a un abril totalmente paralizado. Eso parece ser el futuro que nos toca. ¿Cómo hace para...? Bueno, eso no lo... A ver, usted me tiene que hacer preguntas que yo pueda responder, porque la verdad yo no podría responderle eso porque tiene que ver con conocimientos que yo no tengo. Me parece que es importante que el Estado argentino tenga reactivos, que pueda hacer más test de prueba, que puedan ir implementando un proceso también de respiradores, carpas de campaña. Creo que el Ejército argentino, las Fuerzas Armadas pueden cumplir una tarea fenomenal en este tema. Lo mismo que en el reparto de alimentos. Usted me preguntó recién sobre el conurbano. Yo creo que hay que llegar con alimentos, hay que llegar con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad a repartir los alimentos. No hay que dárselo ni a los punteros, ni a los jefes de los planeros, ni a los narcos. Hay que poner a la Fuerza de Seguridad, y la verdad que no se necesita hacer ninguna declaración para que las Fuerzas Armadas colaboren con la Fuerza de Seguridad en esta tarea. No me dejó terminar la pregunta. Como se hizo en su momento... Yo le preguntaba, Pichetto, ¿cómo hace para conjugar el aislamiento con mantener la actividad económica? Esa era la pregunta. ¿Cómo se hace para conjugar el aislamiento con la actividad planteando, económica? A ver, entiendo su pregunta y no quiero que se enoje con mi respuesta. La anterior pregunta era una pregunta más de contenido médico, sanitario. Y yo no me puedo sumar a un montón de gente que habla cosas que no sabe. A ver, yo quiero hablar seriamente con ustedes. Yo hablé de medidas de corto que el gobierno tomó, que me parecen positivas, ayuda a monotributistas, ayuda a los que, digamos, aguache. Me parece que esas medidas están bien. Algunas medidas se empiezan a tomar en términos del mundo empresario, del mundo que trabaja, del mundo que genera empleo y que paga sueldos. Y creo que esas medidas tienen que ser más amplias y espero que el gobierno las esté evaluando. Me parece también, y se lo dije, que hay una legislación de emergencia importante donde el Congreso ha cuidado las viviendas, ha cuidado las empresas, ha cuidado, digamos, a que la gente no pierda sus activos y a que no pierda el trabajo. Me parece que hay que poner en marcha todos los mecanismos que tuvimos en nuestro largo proceso de crisis sucesivas. 2001 y 2002 fue un momento muy difícil para la economía, un momento muy terminal. Ahí el Congreso estuvo a la altura de las circunstancias y dictó leyes para tratar de preservar la economía. Esas son medidas más de mediano plazo. ¿Cómo se prorrogan las obligaciones? Mañana se abre el clearing. Bueno, ¿el sistema financiero va a cobrar intereses por descubierto? Esos intereses exorbitantes que se cobran. Creo que hay que hablar con el sistema financiero. Me parece que es importante que haya comprensión de los procesos y de la realidad económica. Pichetto, Francisco Juven, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Bien, quería consultarle, hoy el presidente tomó la decisión de evitar repatriar a algunos argentinos que quedan en el exterior. Quería, obviamente, conocer su opinión al respecto. Me parece correcta la medida. Mucha gente viajó apenas declarada la pandemia a partir del 11 de marzo. Creo que se pueden analizar algunos casos humanitarios, gente avanzada con edad que esté sana para venir.
La demás se va a tener que esperar. Va a tener que esperar y esperar el momento oportuno para que el pico de esta situación pueda empezar a aplanarse, como dicen los médicos sanitaristas. Pichetto, ¿qué tal? Camila lo saluda, le hago una pregunta. Usted recién hacía referencia a los problemas económicos y a cómo tratar de capear la situación económica en esta crisis. En ese sentido, si miramos a los diferentes países del mundo y las medidas que se están tomando en otros países, ¿cuál sería el modelo en el que usted está pensando? Digo, si miramos a Estados Unidos, por ejemplo, donde las medidas de circulación no son tan restrictivas justamente para evitar la recesión. No. El gobierno ha decidido una medida de control muy fuerte y restrictiva. Y me parece que en este momento no hay que discutir estos temas ni plantear diferencias. Me parece que lo que hay que hacer es acatar las decisiones que el gobierno ha tomado, que es el responsable de la política sanitaria. Lo que me parece que habría que prever, repito, empezar a analizar cuestiones que tienen que ver con fundamentalmente el cuidado del mundo económico, del mundo empresario, del mundo productivo, con medidas que sean de atenuación, que prevean lo inmediato, que es el pago de sueldos. Hay un instrumento que el gobierno utilizó también el presidente Macri, también el gobierno anterior de Cristina Fernández, que es el REPRO, que es una ayuda directa para las empresas. Hay que hacerlo menos burocrático y hay que ayudar a las empresas a que puedan pagar los sueldos. Me parece que este tema hay que empezar a hablarlo y a conversarlo seriamente y responsablemente. ¿Cree que se debe prorrogar la cuarentena? No, tampoco puedo contestar eso. No puedo contestar eso porque eso tiene que ver con evaluaciones de carácter sanitario. Lo que creo sí, que si se ha dictado una cuarentena, hay que afirmar con todos los niveles de la seguridad pública y también pidiendo colaboración a las Fuerzas Armadas, como se hizo con las Fuerzas Armadas en el Escudo Norte, donde no se requiere dictar un estado de sitio ni restringir libertades. Si las Fuerzas Armadas pueden colaborar con las fuerzas de seguridad, se pueden convocar a jubilados, jubilados de la Fuerza de Seguridad estoy hablando, ¿no? Y cuidar de que no se mueva todo lo que se está moviendo. Hoy se movió mucha gente. Y después, algunos disparates, digamos, en orden a ir a la costa, todo eso, que también forma parte de una sociedad que tiene problemas con el cumplimiento de las normas. El doctor Nino, ya en la época de los 80, asesor de Alfonsín, hablaba de un país que violaba la ley permanentemente. Bueno, estos son temas que hay que producir cambios importantes, que requieren, digamos, también de un proceso de voluntad de los ciudadanos y también del control. Me parece que si el gobierno quiere llevar adelante una adecuada cuarentena en el plazo fijado y evitar repetirla, tiene que realmente controlar de que no pase un montón de gente que puede tener incluso el virus o estar circulando. Me parece que la cuarentena hay que cumplirla. Miguel, esto es una tarea de responsabilidad individual y también institucional de cuidar de que no se mueva tanta gente. Miguel, Jorge Liotti te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La semana pasada trascendió que el expresidente Macri se había comunicado con Alberto Fernández para conversar y ponerse a disposición, y también se vio el rol de los jefes de bloques de la oposición reuniéndose con el presidente. Pero todavía no se vio una postura orgánica, incluso para este tipo de propuestas que estabas haciendo respecto de darle respuesta a los empresarios desde Juntos por el Cambio. ¿Evalúan alguna reunión orgánica como oposición, algún planteamiento concreto respecto de lo que está haciendo el gobierno en estos términos? ¿El expresidente Macri tiene algún rol en ese sentido? El expresidente Macri lo ha llamado al presidente Fernández. Como bien decís, Jorge se ha puesto a disposición. Me parece que es una actitud positiva y también están actuando con gran responsabilidad en el Parlamento, los representantes legislativos, las autoridades y también los gobernadores. Me parece importante tener una política cohesionada con las provincias también,
tratar de, digamos, de hacer una política única en todo el país. Yo veo algunas cuestiones que me preocupan, como el cierre de algunos municipios donde se interrumpe la circulación. Me parece que esos temas son complicados, hay que ordenarlos, tiene que haber un marco decisorio donde tiene que haber mucha convicción y mucha autoridad por parte del presidente, que por ahora la está teniendo. Así que espero que le vaya bien. Yo quiero que indudablemente frente a este evento tremendo, difícil que vive el mundo y también la Argentina, tomemos las medidas adecuadas, no solamente porque no es solamente el problema de la sanidad, que es el principal problema, la vida humana es el principal tema a defender, sino también el tema económico, cómo va a vivir la gente, de qué manera cuidamos el empleo. Me parece que estos temas también tienen que formar parte de la agenda de la política institucional de la Argentina. ¿Escuchó las declaraciones de Estela de Carlotto? Me parece, a ver, el odio siempre es malo. Uno comprende algunos hechos tremendos que ha vivido esa mujer, pero la verdad que su palabra debería ser más cuidadosa. Me parece reprochable esas aseveraciones de querer buscar acá alguna ventaja de tipo político, de hacer análisis como si estuviera uno u otro. Creo que todos hubiéramos hecho lo mejor para el pueblo argentino. Me parece miserable esa declaración. Pero se imaginó que les pudo haber tocado a ustedes, digamos. Por supuesto, si nos hubiera tocado por la voluntad ciudadana, tendríamos que haber afrontado todos estos temas con la misma convicción, con la misma decisión y cuidando la vida de los argentinos. Yo al presidente lo veo preocupado por eso y también lo veo preocupado por el proceso económico, por la vida de los comerciantes, empresarios, trabajadores, que me parece que también en ese tema hay que tener un conjunto de medidas de común acuerdo entre oficialismo y oposición para poder avanzar y prever acontecimientos que pueden ser mucho más dañosos para la economía argentina. Sabemos que van a tener efectos negativos y va a haber efectos negativos, pero creo que se pueden atenuar si hay una tarea conjunta de la representación institucional del país. Pichetto, comparte las declaraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, respecto a que él prefería aislar a la provincia de Jujuy en principio y que no era la misma situación que estaba viviendo, digamos, en el norte que en el AMBA, en el área metropolitana. No conozco. Sí, me parece que, repito, me parece que hay que tomar decisiones integradas, conjuntas entre el Gobierno de la Nación y las provincias. Me parece que el tema de la circulación de alimentos, de medicamentos, de todo lo que los argentinos necesitan en cualquier lugar del país, hay que asegurarlo. Y lógicamente que hay que actuar con prevención y evitar el ingreso de gente enferma. Las provincias fronterizas como Jujuy tienen que cuidarse mucho más porque además también sus hospitales atienden permanentemente ciudadanos extranjeros que pueden venir con el virus. Así que provincias como la de Río Negro, Neuquén, donde reciben también ciudadanos chilenos que atienden en los hospitales públicos, o provincias del norte que tienen fronteras calientes, bueno, es indudable que tienen que tomar medidas y recaudos. Cada uno tiene que ponerse, digamos, analizar las situaciones de cada provincia y el gobernador tiene la máxima responsabilidad. Después hay que tener políticas que sean únicas y que identifiquen, digamos, los problemas y que el gobierno nacional sea el que defina los lineamientos centrales, ¿no? En la oposición hay quienes plantearon dudas respecto del envío de médicos cubanos, alguna sospecha. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que tenemos médicos en un nivel superior en términos de relación. Me rebota mucho el micrófono, me está matando. Lo podemos corregir. Bájenlo un poquito, porque si no me mata. Me parece que nosotros tenemos más médicos que Francia en términos poblacionales. Tenemos una capacidad altamente sofisticada en materia de salud. Las universidades públicas argentinas son de las mejores. Vienen a estudiar extranjeros a las universidades públicas de manera gratuita. Creo que la UBA y el rector Barbieri ha hecho una convocatoria de más de 5.000 jóvenes para colaborar. Hay 500 médicos que han ingresado de Venezuela, que no se les ha homologado el título. La verdad, si me preguntás, creo que no es necesario. Nosotros tenemos nivel
médico, agentes sanitarios, tenemos profesionales de alto nivel. Acá debería opinar también los colegios médicos, las autoridades profesionales. Me parece que no hace falta, pero bueno. Bolivia los echó hace poquito, la presidenta actual, y en Brasil pasó lo mismo. Yo no creo, digamos, que sea necesario, pero también es cierto que, bueno, será evaluado por las autoridades. Me parece que son temas muy, muy puntuales que requieren, digamos, de una decisión de naturaleza política. En lo personal, no me gusta ese tema. No me gusta que Cuba es parte de nuestra tragedia histórica desde los 70. Todavía nos deben 4.500 millones de dólares de préstamos que hizo el ministro Helvar. Pero bueno, veámoslo, todavía no se ha la cobró decidido. a esa deuda. No, bueno, nadie la cobró. Tampoco el gobierno de Cristina ni tampoco el gobierno de Néstor Kirchner. Todos los gobiernos democráticos desde el 70 en adelante y las dictaduras no se la cobraron, así que... ¿Pero usted considera que no son necesarios o sospecha que puede haber...? Yo creo que el sistema... No, yo creo que el sistema médico argentino es muy bueno, superior incluso en términos de tecnología y capacitación, y nuestras universidades públicas son de las mejores de Latinoamérica. Aquí vienen a estudiar muchos estudiantes brasileños a la Universidad de Buenos Aires, medicina. Nosotros tenemos universidad pública gratuita. Este es el diferencial que tiene nuestro país frente a los países latinoamericanos. Y no creo que la medicina cubana sea mejor que la argentina. Creo que es mucho peor. Pero bueno, estas son, digamos, visiones que uno tiene y conocimiento que uno tiene. Pichetto, le hago una pregunta. Que ¿Cómo? me han transferido... Perdón. Me han transferido profesionales de la salud. Pichetto, quería saber cómo ve la situación y básicamente el futuro de Vaca Muerta en todo este contexto y también con el tema del petróleo a nivel internacional. Bueno, este tema no... Digamos, el sector petrolero está trabajando. Indudablemente que ha tenido un impacto que no fue por el coronavirus, sino por una decisión de Arabia Saudita en donde bajó el precio del crudo a niveles realmente poco competitivos para lo que es el petróleo convencional o no convencional. El no convencional tiene más dificultades porque lógicamente tiene un costo de extracción mucho más alto. Pero yo creo que Vaca Muerta es un espacio para defender, más allá de las contingencias de precios en el mercado internacional, porque tiene que ver con la posibilidad de que en algún momento la Argentina tenga el autoabastecimiento de gas y de petróleo. Durante el gobierno de Macri habíamos logrado el autoabastecimiento de gas. Fue un esfuerzo realmente muy importante donde hubo empresas argentinas, como por ejemplo la empresa Roca, la empresa Techín, que invirtieron más de 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta, produciendo gas para el consumo interno y también para exportación. Por lo tanto, me parece que un país que quiera crecer en la industria, que quiera tener un costo incluso diferenciado en su energía, tiene que seguir insistiendo en ese escenario de Vaca Muerta y tratar de que se puedan superar también las contingencias internacionales en este tema, que repito, no tienen que ver con el coronavirus, sino con la baja del precio del petróleo a nivel internacional. Pichetto, ¿le merece alguna opinión la actuación silenciosa, ausente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cuando empezó la pandemia se fue a Cuba, volvió, no da señales, digamos, de gestión, digamos, siendo la segunda en la institucionalidad del país? Bueno, en este tipo de eventos lo que puedo hacer es una reflexión de carácter general. En este tipo de eventos hay que estar, hay que poner la cara y fundamentalmente si se tienen roles importantes hay que ocuparlos. Así que no quiero decir más que eso. Me parece que en lo personal estimo que debería haber estado, pero bueno, cada uno asume sus responsabilidades y la sociedad evalúa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Pichetto. Muy